Bueno, entonces en este video no vamos a hablar de nada relacionado con matemáticas, de nada relacionado con estadística, nada de cálculo, nada de álgebra, nada de finanzas. En este video vamos a hablar del consenso de Washington. Listo. Entonces, Latinoamérica se encontraba muy mal económicamente en sus políticas durante los años 80. Se hallaba económicamente estancado. El economista John Williamson, quien trabajaba había trabajado con el Fondo Monetario Internacional y también era profesor universitario, observó las dificultades de estas economías latinoamericanas y dentro de las cuales pues resaltó mucha intervención del Estado, proteccionismo, que pues para recordarles, el proteccionismo es cuando el Estado quiere proteger la industria nacional y impide el ingreso de competencias extranjeras al país por medio de costos y aranceles demasiado altos. Entonces, lo que esto provocó es que como que nos fuera demasiado costoso producir las materias primas aquí en Colombia, bueno, en Latinoamérica, y impidió que pudiéramos conseguir materia prima mucho más económica de afuera para poder producir aquí más barato. Eso elevó muchísimo los precios en todos los países de Latinoamérica y pues provocó obviamente costos demasiado altos. Entonces básicamente Williamson propuso 10 reglas que podrían orientar a Latinoamérica en su política fiscal para que saliéramos de esta crisis. Afortunadamente yo no estaba en esa época cuando los precios estaban demasiado altos y realmente digamos era una época donde el desempleo también era bastante alto. La primera recomendación que nos dice Williamson es la disciplina fiscal. Lograr que los déficits presupuestarios sean lo suficientemente pequeños como para ser financiados sin recurrir al impuesto inflacionario. ¿Qué es el impuesto inflacionario? El impuesto inflacionario es un impuesto que grava las tendencias de dinero. Listo. La segunda recomendación que nos dice Williamson es redirigir los gastos hacia campos como la educación primaria, salud y la infraestructura. Antes de seguir, esto es un breve resumen de este capítulo del libro del continente olvidado de Michael Reid. Está ahí básicamente entre las páginas 170 por ahí y 180 más o menos. Listo. Redirigir los gastos públicos hacia la educación, la salud y la infraestructura. La reforma tributaria es reducir los topes, es decir, si Juanito estaba ganando anualmente 1.000.000 de pesos y por este valor él no pagaba impuestos, porque los impuestos empezaban a gravarse a partir de que Juanito tuviera ingresos mayores a este valor, o sea, a partir de 1.000.001, por decir algo. Entonces ahora redujeron los topes y ahora se empieza a declarar renta y a pagar impuesto de renta a partir de 900.000 pesos anuales. Entonces quiere decir, como Juanito gana más de eso, tiene que empezar a declarar impuesto y a pagar impuesto de renta. Y reducir las tasas de interés. El cuarto punto que nos propone Williamson es menos intervención del Estado, para que sea el mercado mismo quien determine las tasas de interés, más no que sea como algo que imponga el Estado. El quinto es un tipo de cambio más unificado, o sea, una TRM más unificada y más que dependa del mercado, más no que el Estado determine el precio.
El sexto punto, y de hecho yo creo que podría resumir los últimos 4 puntos en una misma característica, y es economía de cara al exterior. Entonces, aranceles más bajos para importar y exportar. Esto produce que el proteccionismo pues ya no se dé, y que en realidad la industria nacional pues ya se encuentre en competencia con la industria extranjera. Esto hace que pues capital extranjero llegue a Latinoamérica. Los siguientes puntos que dice Williamson es que no solo pueda ingresar capital extranjero a Latinoamérica, sino que también puede ingresar empresas a competir con las empresas nacionales. Lo siguiente que nos dice es privatización de las empresas estatales y las entradas de empresas al extranjero, que pues era lo que les decía antes, que podemos como unificar ahí como unos pasos a seguir en simplemente eliminar el proteccionismo y dejar que empresas extranjeras se compitan con empresas nacionales, y eso implica que ya obviamente entra capital extranjero e inversión extranjera al país. Sin embargo, todo esto pues sí sirvió en cierta manera, porque primero bajó la inflación al darnos la posibilidad de conseguir materia prima más económica, más barata, y segundo, sí hizo que pues nuestra deuda externa, que pues de hecho eso era lo que hacía Latinoamérica, con el objetivo de crecer económicamente, se endeudaba con los demás países para poder subsidiar y crecer o poder patrocinar ciertos proyectos. Entonces esto pues obviamente la deuda es deuda, y al fin y al cabo sí creo que eso es una de las cosas que puede matar un país. Entonces sí sirve para eso, porque al haber más capital extranjero, el capital extranjero pues obviamente paga impuestos, y con estos impuestos pues el país puede pagar su deuda externa poco a poco. Sí sirve para eso. Y hasta cierto punto yo creo que se generó bastante empleo. El ingreso de nuevas empresas pues está buscando mano de obra nacional, y entonces contrata de los países donde se instauran estas multinacionales. Sin embargo, ¿qué se le critica al Consenso de Washington? Se le critica que sí generó desigualdad social. Es decir, los que eran ricos se volvieron más ricos, y los que eran pobres se volvieron más pobres. Eso sí generó como desigualdad. Pero digamos que en lo que solo se refiere a política fiscal y económica, sí mejoró bastante, pero olvidó algo muy importante, como es la sociedad. Esto es a largo plazo negativo, porque un empleado mal pagado, un empleado desmotivado, no va a ser tan productivo. Y la verdad creo que pensar en el ser humano como una máquina nomás, creo que está mal. Entonces sí generó desigualdad, y pues por esto fue que es tan criticado. Pero de que sirve para mejorar y para sacar una economía de una crisis, sirve. Entonces espero que les haya creado pues claro el resumen del Consenso de Washington. Me faltaron muchísimos detalles, me salté muchísimas partes, pero tampoco quería hacer el video muy extenso. Y es que este libro pues, si nos pusiéramos a hablar de todos los problemas de Latinoamérica, tendríamos que resumir todo este libro, y tiene más de 500 páginas. Entonces realmente es como informativo. Yo este libro no, pues leo las partes que me interesan, realmente partes que son como que me llaman más la atención, que son más de mi interés, porque pues realmente hay partes que no. Pero dentro de esas partes que me llamaron la atención era el Consenso de Washington, y pues en estos días decidí volver a retomar el libro. Escogí un capítulo al azar y pues llegué a ese. Entonces por eso fue que hice este video. Entonces espero que les haya gustado mucho, que me ayuden dándole manita arriba, suscribiéndose, y bye, nos vemos la próxima semana. Esta vez espero que con un video quería como hablar de algo de microeconomía y algo de cálculo, bueno, no sé, algo así. Entonces quería hablar así como de esas cosas en este video. Entonces espero que les haya gustado mucho.